Yo toco para la gente, yo no vengo a competir. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Y yo digo, es que aquí nada más va a haber un ganador. Nos pararon el baile, pero se lo pararon al sonorámico. Y a la changa, por ser la changa, lo dejaron tocar. Muchas veces la competencia es en música. Y yo digo, es que aquí nada más va a haber un ganador. Cuando yo empezaba a decir, toca bonito, negro feo, yo quería conquistar una muchachita, ¿no? Ir a la vuelta va a estar al sonido. Si hay gente o no hay gente, no me importa, yo quiero que toques. Si tú quieres que toque música que no es de él, no lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer no porque no quiera, es que no la siento. Me decía un muchacho, ¿no? Ya pon la ojeta, ¿no? Pero resulta que a la gente le gustó, o sea, le gustó lo que yo hice. Pero yo no preparé el TikTok, ¿eh? No. Amigos de Richard TV, nos encontramos en San Juan de Aragón y vean nada más, estamos con una de las personalidades que pues Richard TV aprecia mucho y quiere mucho. Señor Raúl López, le doy la mano con mucho gusto. ¿Qué tal a todo este respetable público? Y pues aquí estamos con mucho gusto, un poquito distanciados, pero cuando lo estamos de corazón. Así es, el venir a San Juan de Aragón y tocar con varios compañeros sonideros, muchas veces la competencia es en música, es lo que hemos notado. Yo era así, porque sí era así. Yo toco para la gente, yo no vengo a competir, yo vengo a poner la música que en su momento Manuel, mi hermano, me da o lo que yo consigo. También hay melodías que yo mando a hacer para ciertos bailes, ¿no? Y esa es la temática de un servidor de sonorámico de Raúl López. Como tú no te das cuenta, dicen el cara. Ya está bailando medio metro su esposa. No te atormenta, dicen el cara dura. Suena careta, suena careta. Dicen buena careta. déjate de travesura. Nos fuimos caminando desde esquina a esquina. ¿Por qué tanto equipo de audiometro? Te voy a platicar una anécdota. Estos bailes aquí en Aragón, ellos no me lo van a dejar mentir y lo voy a platicar con todo respeto para todos mis compañeros. Me voy a oír muy presumido, no es lo mío, pero yo recuerdo que una vez que venimos a tocar aquí con los Tonys, era la primera vez que se presentaba el sonorámico y a la vuelta iba a estar Ramón Rojo la changa. Ese día nos pararon el baile, pero se lo pararon al sonorámico y a la changa, por ser la changa, lo dejaron tocar. Entonces yo recuerdo que me decían los Tonys que si nos veníamos a la vuelta porque así lo habían sugerido los muchachos. Y yo les dije que de mi parte no. Pues esa noche fue triste para los Tonys, para nosotros. Y nos tocó perder. Pero al siguiente año, pero para esto yo le había preguntado a los muchachos que cómo se abrían en equipo. Y no, la verdad no se abrían ni la mitad. Por ese sentimiento que yo traía que me había pasado, yo me extendí, conseguí equipo. Pedí prestado, alquilado, como lo quieran tomar. Y me abría el doble de lo que se abrían. ¿Cuál era la mentalidad mía? O había gente o no había gente. Me la jugué. Y pues gracias a Dios se llenó. Fue algo impactante. Y así duré 12 años, 11 ahí con los Tonys. Son anécdotas que quedan en el corazón de uno y que la gente lo sabe. Sino que su gran amor perdió. Lamento de un campesino que su gran amor perdió. Si me he venido del pueblo, al pueblo no. La bandida Algo Tortugas. Si me he venido del Fernando Mendoza. al pueblo no. Soplos. Hoy que veo, como tú dices, toda esa cantidad de equipo, pues te tengo una noticia, que yo ya no meto equipo. ¿Cómo? Este equipo que tú ves ahorita ya no es mío. Ya los muchachos se las arreglan para conseguir los equipos por la cantidad de lo que se cobra. A veces el presupuesto no llega, entonces ellos tienen que hacer esas adaptaciones. En el caso del sonorámico nomás lo contratan para que cabine. Pero ahora todo ese equipo, yo lo viví, yo lo hice. Venirse desde un día antes, estar paseándose por aquí, empiezas a contaminarte con tu público, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Y yo digo, es que aquí nada más va a haber un ganador, y el ganador es el público. Porque nosotros somos instrumentos nada más. En mi caso me siento nada más un instrumento. Que la gente siga el sonorámico. Venir al Aragón me entusiasma, pero ya no siento esa adrenalina, pero porque la experiencia ya llegó a mí, la madurez, ya lo agarro más tranquilo, ya no me presiono, ya mejor lo disfruto, lo vivo, y ya después se mete uno a la cabina y pues toca bonito, negro feo, ¿no?
Las frases que dice el señor Raúl se han impregnado para muchos como público del movimiento sonidero. Toca negro feo, toca la frase porque el barrio es el barrio y te avientas la cumbia de los pobres. Cuando yo empezaba a decir toca bonito negro feo, salió porque yo recuerdo que cuando estaba chavalo yo quería conquistar una muchachita, ¿no? Y yo decía, si esta muchachita andaba con este muchacho que está re feo, pues va a andar conmigo, ¿no? Y cuando le hablé me decía que no, ven, quiero hablar contigo, no. Y dice, bueno, ¿qué quieres? Le digo, es que ¿no quieres ser mi novia? Ay, no, pinche negro feo. Empiezas a recordar la historia de tu niñez y hoy en día me da risa, ¿no? Tengo que convivir con ese pasado. Y me gustó la frase, ¿no? Ya después me empiezan a vacilar, que negro feo, que toca bonito. Ae, timbalero, no está conmigo, es que son. Sigue cajiga. Ae, timbalero, que es la cumbia del sol. Maldita vecindad. Cumbia del sol, y el horizonte se ve aclarar. Y que contentos todos están bailando cumbia. Hay mucha gente que lo sigue y desde que llegamos, y se lo voy a decir así, que vienen ya con la playera de Sonorámico, con la gorra de Sonorámico a apoyar su trabajo. Es algo que ha sembrado este sonido, ¿no? Es tanto el amor a la música, a Colombia. Hace un rato decía, yo nomás expreso lo que yo siento. Y si a la gente le gusta lo que yo hago, pues gracias, ¿no? Es lo único que puedo decirte que yo voy a dejar. Esos legados bonitos. Sí, soy una persona muy dura, pero con la gente soy noble. Tú sabes que he sido duro contigo, ¿no? Porque yo le he dicho, ustedes son personas que cazan el momento, ¿no? Y los sonidos pues le han sufrido desde antes que ustedes existieran. Contigo hemos tenido esas diferencias, pero te repito, aquí estamos platicando, ¿no? Y las hemos platicado. Yo digo, si hay una diferencia que exista, pero para mejorar la amistad. Quiereme pues, vida mía, como yo te estoy queriendo, como yo solo a ti. Y como dice, actualmente pues llegaron los youtubers, llegamos a, no sabemos si a complementar o a lo mejor transformar el movimiento. Transformar es parte de una transformación, no es parte de las redes sociales que innova, ¿no? Un sonido veterano no puede innovar porque él viene innovando desde abajo, ¿no? Innovar los sonidos nuevos sí lo pueden hacer porque son jóvenes, tienen la sangre fresca, ¿no? El caso mío, te voy a hablar de mí, ¿no? Yo no tengo la gran producción porque no la tengo, pero tengo el gusto por la música. Una ocasión en Tlaxcala me contrataba una persona. Si lo que buscas tú es una producción, no la tengo. Mejor llévate a otro. No, yo quiero que toque usted. Mira, la vuelta va a estar al sonido. Te avientas y dices que yo quiero que toques tú, pero yo quiero que toques como en México. Si hay gente o no hay gente, no me importa. Yo quiero que toques. Pues siendo así la circunstancia, pues vamos. Fue todo un éxito. Y de ahí me dieron esa confianza para decirle a la gente de provincia, sabe que este es el Sonorámico. Si tú quieres que toque música que no es de él, no lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer no porque no quiera, es que no la siento. Y yo nomás toco lo que yo siento. Permítame expresarme con el público. Me dicen cara de cemento, me dicen el cara dura, se lo juro que no miento. Me dicen Cuando viene un concierto de piano, eres como el arroz blanco. cuando viene un concierto de piano. Ahí está el tema que mencionabas hace un rato, ¿no? La cumbia de nuestra pobreza. Yo no sabía de ese TikTok. Los vamos a poner donde aparece y dice, porque el barrio es el barrio, y empieza la cumbia de los pobres y aparece la gente en la calle. Es algo que a lo mejor usted no sabía, pero las redes sociales se han encargado de eso. No tiene mucho que me enteré, ¿no? Porque me decían la cumbia de los pobres. Yo pensaba que era una ecuatoriana. Y hasta que me lo enseñaron, dice que tú la sacaste en TikTok. Yo no sé ni qué es eso. No, es que yo no estoy en las redes. Cuando me la enseñan, me pareció gracioso. Pero ya sabía de qué me estaban hablando. Y luego llega otro muchacho y me dice, oye, está bien canijo, es éxito en el TikTok, pero no sé cómo éxito, en qué manera, porque no está ni completa la canción. Sí, dice, por las visitas, por eso. Esa melodía la ponía mi hermano hace muchos años. Yo tenía como 8 años. Porque déjame te digo, para mí la música nueva es buena, porque es buena, pero no me llena. Entonces empecé a agarrar ese tipo de cumbias. Y esa cumbia no recuerdo dónde la puse, pero resulta que a la gente le gustó. O sea, le gustó lo que yo hice. Pero yo no preparé el TikTok, ¿eh? No, yo no sé nada de eso. Alguien lo preparó y le salió bien. Y qué bueno, ¿no? Pero es parte de la manera de ser espontáneo, tanto de un servidor como del público.
que nosotros notamos que siempre que pone un tema, pum, sueltas el tema y de repente me lo cortas, espérame, pues ya me estoy inspirando y nos dejas con esa. ¿Por qué lo haces así, Raúl? Es una probadita, ¿no? Para lo que van a bailar. Había una ocasión que me decía un muchacho, ¿no? Ya pon la ojera, ¿no? Cuando escuchas eso, pues está emocionado. Le tomo las emociones también al público. Pues ahí está, amigos de Richard TV, como siempre, llevándoles algo diferente. Pues señor Raúl, yo le agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas nuevamente. Y algo más que le gusta decir al público que nos está viendo. Yo, bueno, les digo, sigan criticando a los que sean. En lo personal, cuando yo veo una crítica o me dicen una crítica, es incómodo, pero hay algo de verdad. Y eso yo lo escucho y lo tengo que mejorar, porque a lo mejor yo soy un error y el público tiene la verdad. Entonces aquí el público te hace o el público te tira. Ahí están mis amigos, Richard TV, como siempre, en las grandes entrevistas. Gracias. Sonorámico. Que su gran amor perdió. Si me he venido del pueblo, al pueblo no. La banda Hidalgo Tortugas. Si me he venido del Hermanos pueblo, Mendoza. al pueblo no. Soplos. ¿Qué vas? En el campo yo me siento bien. ¿Cómo no voy a sentirme? Joaquito Vero, Gino. Pues mi vida. Zona Poniente. En el campo yo me siento bien. Allá yo tengo a mi vieja querida. Poca madre del Campo En el campo yo me Ocete. siento bien. Vámonos, Norma Maya, Grifas Campo Seco. vámonos para el campo. En el campo yo me siento Venga, se piano, señor.